Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de marzo del 2022. Les invito para continuar con la lectura de la Biblia de forma cronológica. Hoy vamos a leer Levítico 22 del 31 al 33, Levítico 26 del 3 al 46, Deuteronomio 12:32, Deuteronomio 31, 9 al 13 y Números 15 del 37 al 45. Levítico 22, 31 al 33, Levítico 26 del 3 al 46, Deuteronomio 12:32, Deuteronomio 31, 9 al 13 y Números 15, 37 al 41. Ya estamos terminando este paréntesis con el cual casi completamos 2 semanas leyendo y tratando de entender un poco las instrucciones dadas por el Señor a través de Moisés en el Sinaí. Cuando una forma de organizar la cronología del Antiguo Testamento, algunos comentaristas lo hacen como en pactos, ¿sí? Entonces dividen el Antiguo Testamento en los diferentes pactos que el Señor hizo con el ser humano a través de unos en particular. También se habla de unas dispensaciones, pero cuando hablamos del pacto, cada pacto que el Señor hacía tenía una señal, un signo o un símbolo. Por ejemplo, cuando el Señor pacta con Abraham, la señal de este pacto era la circuncisión. Cuando el Señor pacta con el pueblo de Israel, que también lo llaman el pacto del Señor con Moisés, pero me parece a mí que el pacto es más con todo el pueblo de Israel. Cuando el Señor pacta con ellos, la señal o signo, símbolo de este pacto es la instrucción, es la Torá. El Señor decide, y así lo dice el libro de Deuteronomio, el Señor decide que el pueblo de Israel sea un pueblo especial. Y les dice, ustedes serán un pueblo especial, un pueblo de sacerdotes, son un linaje escogido, pero les pone una condición y la condición tiene que ver con el conocimiento y con el cumplimiento de la instrucción, ¿sí? O sea que una evidencia de que el Señor había pactado con el pueblo de Israel en el Sinaí era pues la instrucción, la Torá, las tablas que el Señor le entrega a la ley y lo que posteriormente sería consignado en la escritura que el Señor le entregó a Moisés en el Sinaí. Estas instrucciones, entonces, como pues hemos estado leyendo, pues tienen que ver con las normas, los parámetros, los beneficios, pero también las consecuencias negativas de seguir una instrucción dada por el Señor. Acordémonos que era un pueblo esclavo y el pueblo esclavo necesita, o más bien cuando la mente ha estado esclava, aunque no lo crea, las personas creen que hacer lo que le venga en gana es ser libre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo decido, yo bebo licor cada que quiero, yo consumo drogas cada que quiero, yo tengo mis decisiones en mis áreas íntimas cada que quiero, y la gente cree que eso es ser libre, pero muchas veces cuando se pasa a depender de esas acciones, pues obviamente ya no es libre. El Señor nos libera. Yo entiendo, el ser humano fue diseñado para depender, así fue diseñado, pero el Señor nos dio libertad para que cada uno decida de quién depende. Esa es la posibilidad, la libertad. Cuando aparece la instrucción, cuando aparece el Señor Jesucristo en escena, es para darnos la oportunidad de que tengamos una mejor opción, o diría yo, la mejor opción de elección, ¿sí? Cuando uno no tiene más opciones para elegir, pues simplemente es lo que le tocó. Entonces, ¿qué me tocó? El desorden, el caos, la oscuridad, el orgullo, la vanidad, la superficialidad. Pero cuando aparece el Señor Jesús en escena, me da la posibilidad de elegir el camino de la vida, de elegir el camino de la verdad, de elegir el camino de la luz, de elegir el camino de la esperanza, de elegir el camino del amor, de la fe.
Y eso es lo que el Señor hace a través al pueblo de Israel a través de la instrucción, es darle la mejor opción, ¿sí? Y al darle la mejor opción, le da la bendición de poder medir las consecuencias de sus actos. Una de las situaciones más difíciles que vive el ser humano es no tener claridad de la consecuencia de sus actos, o los que a veces medio tienen la claridad de la consecuencia de sus actos, pareciera que no les importa, y creería yo es que no hay verdadera conciencia de lo que puede venir en cada decisión. Es la instrucción entonces un acto de amor, es una señal de un pacto, es un testimonio que el Señor le entrega al pueblo de Israel y que debían conocerlo, que debían practicarlo, y esta lectura que corresponde hoy tiene que ver con esa responsabilidad que el pueblo asume delante del Señor para cumplir las instrucciones. Son instrucciones, como hemos tenido la oportunidad de leer, muy específicas, muy amplias, con una aplicabilidad extraordinaria y que pues de alguna manera pienso yo por falta de tiempo no nos o de decisión no hemos decidido inquirir en estas instrucciones creyendo que no tiene nada que ver con nosotros, pero para poder entender el Nuevo Testamento y poder entender lo que dice Pablo a los Gálatas, por ejemplo, que el Señor es el cumplimiento de la ley y que en el Señor se cumple la ley, pues ¿cómo vamos a saber que cumple el Señor? Y cuando yo conozco claramente la ley, la instrucción, que no había manera del cumplimiento cabal, porque no había manera, y que y que no solo por el cumplimiento cabal, sino que el efecto de no cumplirlo, eso es lo más extraordinario que nos da el Señor Jesús, y es que las consecuencias de no cumplir cabalmente la ley ya no van a llegar a nosotros porque Cristo la cumplió por nosotros, ¿sí? No quiere decir que nosotros no obedezcamos las instrucciones, sino que había consecuencias. Imagínense, por ejemplo, ¿cuántas flagelaciones nosotros ya hubiéramos acumulado de la infracción de las instrucciones que el Señor da en el Antiguo Testamento? Porque había castigos severos, había castigos muy fuertes. Pero en el Señor tenemos la oportunidad de que si hemos invalidado esa instrucción, en la misericordia y en la gracia del Señor, tenemos la oportunidad de volvernos a levantar y de la mano de su Espíritu no volver a fallar, porque sí es posible. Por eso esto ya no era el cumplimiento de una ley externa, sino que ahora todo depende de una relación permanente y constante con el Señor a través de su Espíritu. La ley, dice así la Biblia, no estaría escrita ya en tablas de piedra, sino que estaría escrita en las tablas del corazón. O sea que la ley no sería, por ejemplo, en uno de los versículos de la lectura de hoy, dice que debían leer toda la ley cada 7 años en el año de remisión. Toda la ley. Ahora la ley ni siquiera es de leerla todos los días, la ley es de guardarla y tenerla en el corazón por el Espíritu Santo. Y hay algo extraordinario que sí genera la vida en el Espíritu. Y es que constantemente el Espíritu del Señor está instruyéndonos a nosotros. Va a pasar algo y les puede llegar a pasar que tal vez sin haber leído cabalmente toda la Biblia, pero usted se ha ocupado de buscar intimidad con el Señor, se ha ocupado de orar, de inquirir, de buscar su rostro, de preguntarle, de pedir dirección, y va a pasar que cuando vaya a la Escritura, usted va a encontrar en la Escritura cosas que su corazón y su mente han empezado a percibir. Instrucciones que vienen claramente del Espíritu y que son corroboradas en la Escritura. Pero, ¿dónde nace todo? En la relación que empezamos a sostener estrecha, permanente e íntima con el Señor. Aquí, en estas lecturas que tenemos para hoy, bueno, hay un deber de obedecerla, ¿sí? Hay un deber de promulgarla, como les decía ahora, era necesario darla a conocer, era necesario que el pueblo tuviera claridad de las instrucciones, y como ya hemos visto, y permítanme repetir, es que todas estas instrucciones facilitaban la vida, hacía que la vida en comunidad fuera más llevadera, que la vida familiar fuera más
llevadera. Es más, el propósito del Señor era que su pueblo fuera libre, supiera manejar la libertad y fueran felices. Eh, y en eso entonces el Señor claramente les enseña las bendiciones de la obediencia. Y voy a leer unos versículos de Levítico 26:13 en adelante, donde menciona algunas consecuencias positivas, bendiciones de obedecer la instrucción. Dice, si anduvierais en mis decretos, si guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Eso es una bendición. En su tiempo, o sea, adecuadamente. Miren el problema que tenemos ahora en el mundo. O hay mucha lluvia o hay sequía. Y una bendición es que haya lluvia en su tiempo. Y la tierra dará sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán la espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, yo el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Bendiciones como consecuencia de la obediencia. Pero también en la lectura de hoy, a partir del siguiente versículo 14, hay una serie, enumera el Levítico, de consecuencias negativas a causa de la desobediencia, que ya cada uno, pues le invito a que lo lea. Y como dice Levítico 26:46, estos son los estatutos, ordenanzas, leyes que estableció el Señor entre sí los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Una responsabilidad de cumplir las instrucciones, una responsabilidad de conocer las instrucciones, una responsabilidad de promulgar las instrucciones. Por eso, en números 6, Deuteronomio 6, perdón, el Señor dice, estas palabras las vas a repetir, estas palabras se las vas a compartir a tus hijos, estas palabras se las vas a compartir a tus generaciones. Había una responsabilidad no solo, digámoslo así, del Estado, sino de cada familia, de instruir a sus hijos en las instrucciones. Y pensemos por un momento en la labor que nosotros tenemos como padres. Nosotros debemos instruir a nuestros hijos en el conocimiento de las normas, en el conocimiento de las leyes, en el conocimiento de los límites. Nosotros debemos orientar a nuestros hijos como el Señor quiso orientar a su pueblo. Y miren, lo que yo les mencionaba de Gálatas en estos días. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, en el versículo 19, hay una discusión en los Gálatas, y es que los Gálatas, quienes llegaron a hacer el ministerio en Galacia, tenían una pretensión equivocada de como judaizar a los cristianos, ¿sí? Entonces, la iglesia se componía inicialmente de judíos convertidos al cristianismo y de paganos convertidos al cristianismo. Básicamente eran como esos dos grupos de personas. Los judíos pues traían sus tradiciones, esto es una fe que está creciendo, que se está implementando, y cuando llegaban los paganos, en el caso de los gálatas, pretendían que los paganos se volvieran judíos para convertirse al cristianismo, ¿sí? Hacerle como devolverlos para volverlos hacia el futuro. Y empezaron a demandarles a los gálatas que se circuncidaran, entre otras cosas, que guardaran los días, en el caso del día de reposo, que guardaran las fiestas solemnes. Y hay una discusión porque dice, ¿por qué si empezaron por lo espiritual se van a volver a lo físico, a lo de la carne?
Porque la religiosidad de alguna manera se convierte en una satisfacción de la carne. Porque la religiosidad son prácticas que se convierten en prácticas externas y el corazón puede estar lejos. ¿Sí? Hay muchas religiones que los ritos reemplazan los principios. Y lo más importante es que si hay que arrodillarse 3 veces al día, pues 3 veces al día nos arrodillamos, así nuestro corazón está lejos. Así lo demandó el Señor. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos. La vida y lo que proponía el Señor a través del nuevo pacto en Cristo era algo que iba más allá de los ritos y las tradiciones. Es como, les voy a poner un ejemplo hipotético. Podemos hacer de este devocional, de este tiempo devocional, un simple rito y tradición lejano a nuestro corazón. ¿De qué manera? A usted le suena el despertador faltando 5 para las 5 de la mañana. Hace y se conecta a las 5 de la mañana, pero está acostado en su cama, está entre las cobijas, pone el devocional con la luz apagada y usted cree que está cumpliendo en hacer un devocional, ¿sí? Entonces, la conciencia empieza a callarse, así se quede dormido, así no entienda ni jota de lo que se meditó en la Biblia, pero se está cumpliendo ese rito de que todos los días a las 5 de la mañana me conecto a una reunión virtual y así hago mi devocional. Ese es el problema de los ritos, ese es el problema de las cosas que se vuelven rituales donde el corazón termina apartándose. Entonces, ¿qué le pasa al pueblo de Israel? Todos los días por la mañana iban al templo a hacer unos sacrificios. Todos los días por la tarde iban al templo a hacer unos sacrificios. Pero se volvió la acción, digámoslo, lejana a la intención del corazón. Entonces, en este ejemplo que les ponía de este tiempo devocional o de su tiempo devocional personal es, yo me levanto con mi corazón agradecido y con el anhelo de ser instruido en la palabra del Señor. Entonces, ¿yo qué hago? Me levanto, prendo la luz, tomo mi Biblia, tomo mis apuntes, porque no me voy a limitar como a callar mi conciencia en cumplir, ¿sí? Es como el que va a la iglesia cada semana. Cada semana sabe que va a la iglesia a X hora del día, ¿sí? Y lo tiene como un ritual religioso, pero tal vez cuando va a la iglesia simplemente se sienta, ya se sabe las canciones casi de manera automática, las canta, escucha un mensaje, pero tal vez su corazón simplemente le está diciendo, cumpliste, había que cumplir este rito, esta tradición, y tú ya cumpliste. Ahora, ¿qué dice Gálatas? Dice, ¿para qué sirve la ley? Versículo 19. Fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Se refiere a Jesucristo. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley, pónganle cuidado, ha sido nuestro ayo, algo así como nuestro maestro, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo maestro, bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros,
Cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Esa es la gran bendición, perdón, la promesa de bendición que se materializa en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sería entonces el que me convencería a mí de que soy hijo del Señor y que ya no soy esclavo ni del pecado, y si no soy esclavo del pecado, no soy esclavo de la ley. Ahí está la libertad de Cristo, porque la ley es la que muestra la consecuencia del pecado. Pero cuando yo estoy en el Espíritu del Señor, como hijo legítimo del Señor, pues me lleva a mí a comportarme en la libertad del Hijo de Dios. Entonces, la ley de alguna manera es la instrucción que me permite a mí comportarme de manera conveniente, pero el Espíritu Santo en mi corazón y en mi relación íntima con el Señor es el que me lleva a mí a comportarme con convicciones. Ya no lo hago porque me toca, ya no dejé de hacer ciertas cosas porque no puedo o no debo, sino porque no quiero. Aquí ya no se trata entonces de la prohibición de lo que no puedo o debo hacer, y ya no se trata de lo que me toca hacer, sino que en la libertad del Espíritu Santo es lo que en mi corazón quiero hacer y lo que en mi corazón no quiero hacer. Entonces, quiero agradarlo, quiero obedecerlo, quiero amarlo. ¿Por qué? Porque en mi corazón hay una convicción por su Espíritu de que soy su hijo legítimo, de que Él me amó primero, de que Él me perdonó. Pero también en mi corazón está la convicción de que no quiero afrentarlo, no quiero desobedecerlo. No simplemente es, ay, la verdad es que si no fuera cristiano, yo haría esto. Terrible, ya pecamos en el corazón, que es lo que dice el Señor. O sea, el pecado no es solo la acción, el pecado ya está en la mente y en el corazón. Entonces, cuando el Espíritu del Señor está en mí, la ley, por eso no es simplemente que la anula, sino que es que Él me impele a cumplir con convicción profunda en mi corazón lo que el Señor ha instruido. Entonces yo convencido, no le voy a quitar nada a nadie. Entonces yo convencido le voy a dar honra y honor a quien lo debo hacer. Entonces yo convencido voy a respetar. Entonces yo convencido voy a perdonar. Entonces yo convencido, cuando peque y me equivoque, porque lo puedo hacer, me voy a arrepentir y me voy a esforzar en el Espíritu a no volver a cometer esa falta. Nadie está exento de fallarle al Señor, pero en la guía del Espíritu, uno, tenemos conciencia, y dos, tenemos la oportunidad de, al arrepentirnos, corregir el camino y lo deficiente. Gracias sean dadas al Padre por nuestro Señor Jesucristo, que ya cada que cometamos ahora una falta no nos van a apedrear, ni vamos a ser excluidos del campamento, sino que en la bondad, en la misericordia y en la gracia divina podemos volver a comenzar. Esa promesa de bendición nos lleva a un camino de, perdón, a esa promesa de bendición llegamos a través de un camino que nos lleva a la madurez. Por eso aquí, si ustedes miran, dice, el niño es esclavo, porque el niño siempre está anclado a los rudimentos y está limitado, pero el que va madurando está convencido. Y es como, yo hago una analogía, cuando yo era joven y niño, yo obedecía a mis padres porque me tocaba, y tenía tal vez un detalle con mis padres porque pues eran mis papás y había que hacerlo. Y yo demandaba de mis padres. Y yo esperaba comportarme bien para que mis padres me dieran algo que necesitaba o quería. Así, eso estaba en mi mente y en mi corazón inmaduro. Mi relación con mis padres se limitaba a hacer algo agradable a sus ojos, pero para que ellos me dieran. Eso estaba en mi mente y en mi corazón. Pero a mí me pasó algo, y es que cuando crecí, yo ya no espero nada de mis padres. Ahora en mi corazón y mi mente está es poder
honrar a mis padres, poder amar a mis padres, poderles hacerles la vida un poco más felices. Eso está en mi corazón. Yo no hago ahora un acto de bondad esperando que mis padres me den una herencia. No. Y así lo entiendo que pasa en mi relación con el Señor. Cuando yo era niño y muy inmaduro, yo buscaba al Señor esperando su bendición. Oraba esperando que me respondiera. Le obedecía esperando pues que me diera lo que quería. Pero tiene que llegar un momento en que mi corazón lo busque, le obedezca y lo agrade porque es justo, porque es mi padre, porque merece mi honra, porque merece mi respeto, porque merece mi amor, porque me siento tan privilegiado, tan bendecido y tan amado que lo único lógico y justo que encuentro en mi corazón es obedecerle, es agradarlo, es servirle. Y eso pasa como pasa con nuestros padres terrenales, también en la madurez del espíritu debería pasar con nuestro Padre el Señor. Yo no tengo como ponerle condiciones a mis papás. Yo no tengo cómo demandarles, no tengo cara para exigirles a mis papás cualquier cosa. Y tampoco debería tener cara en un camino de madurez de exigirle nada al Señor. A mí me da temor, yo escucho a veces gente muy osada en esto de la fe, cuando dice reclámele al Señor. No, a mí reclamarle al Señor, no, yo no tengo por qué reclamarle. A veces hay expresiones muy osadas y me parece hasta un poco groseras delante del Señor. No, Él es Dios, el Todopoderoso, el Creador, el que sustenta la vida. ¿Yo con qué cara voy a venir con arrogancia y con orgullo? Es que ni los grandes hombres que hablaban cara a cara con el Señor. Miren a Abraham cómo hablaba con el Señor. Miren Moisés cómo hablaba con el Señor, con una reverencia, un respeto, un amor, una delicadeza. Y el hijo que madura trata con más ternura, con más cariño, con más respeto, con más humildad a sus padres. El hijo inmaduro tiende a ser más grosero, reclama, demanda más, reclama más y exige más. El hijo maduro no demanda, el hijo maduro da. Y ese camino hacia la madurez definitivamente es por la vida en el espíritu. Y el espíritu es el que nos va a dar la capacidad de autorregularnos con la instrucción del Señor en nuestro corazón. De que no tengamos entonces un ayo encima diciéndonos, sí, no, por acá, por acá, por acá, sino que el Espíritu Santo es como una vaina automática en que él está guiando cada uno de nuestros pasos y decisiones y además nos corrige. Oremos, démosle gracias al Señor en este día y entreguémosle nuestro corazón. Amado Padre, muchísimas gracias de nuevo, una vez más, por tu Hijo Jesucristo y por la gran promesa que tú nos has dado, el Espíritu Santo. Gracias por la instrucción. Gracias, Señor, por las normas, parámetros. Gracias por los límites que tú nos has establecido. Y gracias, Señor, porque en el conocimiento de ese antiguo pacto podríamos también y podremos valorar mejor el nuevo pacto. Gracias, amado Señor Jesucristo, porque solo por ti, por tu obra en la cruz es que fue posible que pudiésemos llegar a la libertad del Espíritu. Hoy te pido, Padre Eterno, que selles en nuestro corazón tu palabra y que nos tomes de la mano en este camino hacia la madurez, en este camino hacia el poder disfrutar de la promesa. Yo te pido, por favor, que despiertes nuestro corazón y nuestro espíritu y que no nos dejes vivir por las tradiciones y ritos, sino en la libertad que el Espíritu Santo trae cada día a nuestro corazón. Yo te pido, Padre, que bendigas a tus hijos. Bendice este fin de semana, Señor. Bendice nuestros tiempos personales de oración. Bendice el tiempo de culto el domingo, Señor. Y permítenos, de todo lo que hemos recibido esta semana a través de tu palabra, poder venir a la iglesia a cantarte, a alabarte, a gozarnos y a compartir la común fe que nos acompaña. Te pido que tomes cualquier dificultad de tus hijos, cualquier enfermedad y situación, Señor. En el nombre de Jesús te suplico que guardes nuestras entradas y salidas. Cuida, Señor, a tu pueblo, a tus hijos y cuida a las personas que hoy están en situaciones vulnerables respecto al clima. Cuida a las personas que viven en las riberas de los ríos, cerca de las montañas.
Padre, ten misericordia, ten y pon tu mano, Señor, que controle también el clima en nuestro país. Perdona el pecado del ser humano y danos la oportunidad de volver a tu corazón cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.